La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Se le considera casi tan importante como una abultada billetera. Y es que si bien se sabe que lo lejos que puedas llegar en la vida no depende de tu cociente intelectual, lo cierto es que los genios llaman la atención. Grandes inventores, filósofos, artistas, físicos y matemáticos engrosan una lista de personalidades que se ganaron su justo lugar en la historia por obras, inventos y descubrimientos asombrosos. De entre todos ellos, hay alguien que está considerado como el hombre más inteligente que jamás existió. Y si bien por la época no se le hizo un test de cociente intelectual para comprobarlo, se sabe por sus hazañas que es, de acuerdo al registro histórico oficial, la persona más brillante que vivió. Y dadas las cosas que este personaje hacía cuando vivía, es difícil que alguien lo supere pronto. Primero, veamos a otros grandes genios. Stephen Hawking es tenido como uno de los hombres más inteligentes del planeta. A pesar de que tiene un alto cociente intelectual, este no está entre los más elevados del mundo. Aún así, posee una nada despreciable puntuación de 160. Se estima que Albert Einstein, el físico más popular de la historia, tenía un cociente de entre 160 y 180. Estos caballeros deben ser mencionados porque sus solas imágenes son símbolo de genialidad. Pero hablemos de las personas que realmente, hoy por hoy, ostentan los cocientes intelectuales más prodigiosos. Está la fenomenal Marilyn Vos Savant, escritora, considerada por mucho tiempo como la mujer y la persona más inteligente que existe. Algunos medios reportan que su cociente intelectual superaba con creces los 200. Otros citan que se halla en 190. Estas disparidades deben ser producto de un resultado dependiendo de qué tipo de test se realice. Por otro lado, una cosa descabellada y difícil de creer es que hay un señor llamado Rick Rosner que tiene un cociente de 192 y hasta hace poquísimo trabajaba de stripper y guardia de entrada en una discoteca. Más allá de ellos están los megagenios, como por ejemplo el Dr. Kim Un-jong, surcoreano, quien empezó a hablar cuando solo tenía 6 meses de edad. Habla japonés, alemán e inglés fluidamente. Le encanta la poesía y las matemáticas. Y la NASA lo ha invitado muchas veces a dar conferencias. Su cociente intelectual es de 210. A la edad de 13, Christopher Hirata ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Física, derrotando gente mucho mayor que él. A los 22, tenía un doctorado en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Hoy trabaja para la NASA. Su cociente, 225 puntos. Y finalmente, el hombre con el cerebro más brillante del mundo actualmente, Terence Tao. Se dice que desde los 5 años podía resolver ecuaciones complejísimas. Es tenido como el matemático más excelso de la actualidad. Alcanzó su doctorado a los 20 años y a los 24 trabajó como profesor en la UCLA, una de las mejores universidades que existen. 230 puntos. Todas estas personas son una entre docenas de millones. Pesos pesados, mega genios. Pero con todo respeto, y yo sé que ellos serían los primeros en reconocerlo, al lado del ser humano más inteligente que existió según registro histórico, los hombres y mujeres anterior mencionados palidecen. Esta persona está no uno, sino muchos pasos por delante de todos ellos, y se tiene fe con que ha sido la persona más inteligente que jamás vivió. Un individuo así nace solo una vez cada muchas generaciones. Te presento a William James Sidis.
Las hazañas de este sujeto fueron tales que algunos lo toman como tópico paranormal, pero eso es incorrecto, porque este hombre en verdad existió y en verdad hizo las cosas que vas a escuchar. Mostró temprano interés por las lenguas. A los 6 años, William James sabía hablar de manera fluida 9 idiomas, su lengua madre y otras 8, pero no 8 idiomas cualquiera. James hablaba y escribía en latín, griego, ruso, hebreo, turco, armenio y finalmente francés y alemán. De niño, motivado por sus logros, creó su propio idioma, tan rico y exacto como cualquier otro. Lo llamó Vendergut y escribió un libro al respecto. Pero narrar esto no hace justicia al verdadero poder cerebral de Sidis. Quizá la anécdota más divertida de él es que una mañana, ya de adulto, fue a la biblioteca solicitando varios libros de la lengua portuguesa. Lo reconocieron en el lugar y lo saludaron afectuosamente. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, James dijo que estaba interesado en aprender un idioma nuevo. Total que lo dejaron en paz para que estudiara, y James se pasó todo el día sentado leyendo y leyendo sin receso. Para cuando llegó la puesta del sol, finalmente se detuvo. Al día siguiente, el hombre fue a hacerse un test para comprobar el fruto de sus estudios. Sacó puntuación perfecta. Si bien el acento no era exacto, el hombre oficialmente sabía hablar portugués. En pocas palabras, James William Sidis aprendió un idioma en un día. Hijo de inmigrantes rusos, James nació el 1 de abril del año 1898 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran personas inteligentes y educaron estrictamente a sus hijos. La madre les leía mitología griega antes de dormir. En la cuna, en lugar de peluchitos, el papá les colgaba cubos de madera que mostraban el alfabeto. Pero de todos los hermanos, James fue el más prodigioso. A la edad de 1 año y 6 meses, el bebé era capaz de leer el New York Times y mantenía conversaciones fluidas con los adultos. A los 3, sus padres lo sorprendieron usando la máquina de escribir. Había arrastrado una silla y empleado varios libros para subirse al escritorio. Lo pillaron escribiendo una carta en la que indicaba todos los juguetes que quería. A los 4 años, William ya se había leído libros como la Ilíada y la Odisea de Homero, en su idioma original, por supuesto. Pero esto apenas era su punto de partida. Lo increíble de esta persona y lo que lo separa de los demás es que no era genio en un solo oficio. James era excelso en todo lo que se proponía. A los 6 años, creó un algoritmo matemático para calcular qué día de la semana había sucedido cualquier evento histórico en la humanidad de la que tú le presentaras información. Como niño, además, corrigió un postulado de Edward Vermeil Huntington, uno de los matemáticos más importantes del mundo en ese momento. A la edad de 11, James William Sidis ya tenía un máster en matemática y estudios planetarios y daba conferencias en Harvard. Una de las más recordadas fue su charla sobre 4 cuerpos dimensionales. El director de la universidad dijo que se convertiría en el hombre más grande de la historia. Y hay mucho más. A los 5 años, James ya había escrito 4 libros, 2 de anatomía humana y 2 de astronomía. A los 6, solo como hobby recreativo, pasó un examen de la Escuela Médica de Harvard. A los 7, pasó otro examen de admisión del MIT, la mejor universidad de ingeniería del mundo. Sidis, por su lado, no mostraba real interés en ninguna de las dos cosas. Solo jugaba pasando exámenes de ingreso. Pero a los 9 se enserió. Ya estaba en Harvard y terminó una carrera como lingüista graduándose con honores. A los 16 entró a la escuela de Derecho de la misma universidad. Se recibió también como abogado y con honores. Todo esto mientras seguía estudiando lenguas.
Ya de adulto, James hablaba perfectamente 40 idiomas. Lamentablemente, no todo es luz y maravilla. William desarrolló una personalidad muy introvertida y reclusiva. Nunca tuvo novia, jamás se casó, no le interesaba en lo más mínimo el contacto con otras personas. Casi no tenía amigos. Se dice que quizá esto era porque nunca se halló con ningún grupo de gente, ni siquiera entre genios. Él prefería estar solo, sin que lo molestaran. Fue profesor de trigonometría, geometría euclidiana y geometría no euclidiana. De joven fue socialista, cosa que lo metió en problemas, pero de adulto era un ferviente libertario. Lamentablemente en esa época también era bastante peligroso serlo en Estados Unidos. Irónicamente, fue gracias a políticas libertarias que ese mismo país alcanzaría su estatus de superpotencia económica en la década de los 50. James quería tener una vida privada, y eso lo llevó a publicar multitud de libros con seudónimos. No le gustaba el exterior y no le gustaba la atención. Aún así, este genio conflictivo, que nació demasiado adelantado para su época y por ende no pudo ser aprovechado en su totalidad, se graduó con honores en 7 carreras distintas, y todas en universidades de excelsa reputación. Murió a los 46 años de un derrame cerebral. Expertos en todo el mundo, la mayoría de sociedades reputables como Mensa, estiman que el cociente intelectual de James William Sidis debía oscilar entre 250 y 300 puntos. Sin dudas y por lejos, el hombre más inteligente del que se tenga conocimiento, pero a la vez una curiosa lección sobre la vida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete y agrégame a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. La historia está llena de anécdotas formidables, joyas esperando a que nos interese un tema para descubrirlas, pero los mejores secretos se revelan lentamente, a cuentagotas, todavía hoy, y la Segunda Guerra Mundial está llena de esos secretos tardíos que se han confirmado con el pasar de las décadas, y lo que estás por escuchar ahora es quizá uno de los más grandes de todos. Involucra 2 enormes figuras históricas. Esta es una anécdota real que viene de los archivos secretos del Vaticano y que fue revelada a través del padre Amort, un sacerdote célebre por ser el más grande experto vivo en exorcismos y demonología. Se cree que se tomó la atrevidísima decisión de revelar algo tan escalofriante para frenar una campaña histórica de calumnia y difamación contra el Papa Pío XII, a quien erróneamente se le ha acusado de haber estado a favor de Hitler. La verdad era que Pío contrariaba al brutal dictador teutón, pero no quería oponérsele de manera más solícita por temor a represalias. Recordemos que hubo un punto en que no se sabía quién iba a ganar la guerra. El documento secreto contiene testimonio de 2 figuras clave. La primera es de nada menos que un cardenal alemán llamado Michael von Faulhaber, quien tuvo varias reuniones secretas con el Papa. La segunda personalidad que da testimonio es la hermana Pascualina Lenhert, secretaria, ayudante y mano derecha de Pío. Ahora bien, ¿qué tenían que decir estas 2 importantes personas como para que fuera redactado en un documento testimonial y fuera archivado celosamente en los expedientes del Vaticano, donde quedó con el fin de ser un valiosísimo testimonio histórico de la Iglesia? Aunque extraordinario, es simple. Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, entronado como Pío XII, fue el último papa en ejercicio en realizar un exorcismo. Hay rumores en internet de que Francisco realizó uno, pero fue desmentido por la Iglesia.
Juan Pablo II amagó otro a una mujer supuestamente poseída durante una ceremonia pública, pero no es tomado como algo oficial. El caso es que el último exorcismo realizado por nada menos que un cabecilla de la Iglesia Católica no fue convencional, y quizá por ello se consideró un fracaso, pues fue realizado a la distancia, por medio de varias ceremonias secretas y para colmo, sin que la persona a la que se lo estaban practicando supiera nada al respecto. Esa persona era Adolfo Hitler. El padre Amor explicó que tanto el cardenal von Faulhaber, quien conocía a Hitler en persona, como el mismísimo Pío, se hallaban convencidos de que Hitler estaba siendo auxiliado por una auténtica potencia sobrenatural. Las creencias de cada persona son íntimas. Para algunos esto será entendible, para otros no, pero echemos un vistazo a algunos hechos. Todos los que han estudiado a la Alemania nazi saben, a la par de la ideología, la estética y las estrategias propagandísticas, que había cosas extraordinariamente singulares, como que por ejemplo el nazismo, desde la esvástica hasta la Sociedad de Thule, que luego pasó a llamarse oficialmente el Partido Nazi, tenían raíces muy estrechas con el misticismo y más aún el ocultismo. Esto no es teoría, es un hecho. Rudolf Hess, el tercero más poderoso de la Alemania nazi durante un tiempo, era un practicante de ocultismo. Himmler, ni más ni menos, el arquitecto de la solución final, cuyo poder era comparado al de Goebbels, tenía su propio castillo, el Bebelsburg, donde realizaba rituales paganos en los que se hallaban involucrados muchos oficiales de altísimo rango nazi. Dietrich Eckart, el mentor de Hitler, Jan Janussen, Wilhelm Wolff y Karl Maria Willigut, todos prominentes oficiales de enorme rango y todos del círculo íntimo del Führer, estaban metidos también en el asunto, entre otros. El nazismo y el ocultismo van de la mano, por lo que no es de extrañar que más de uno piense que el Tercer Reich estaba en contacto o creía estar en contacto con verdaderos poderes preternales. Pero lo más escalofriante, lo más terrible de lejos, es una declaración breve del cardenal que conoció a Hitler y que compartió tiempo con él, ese que se reunió en secreto varias veces con Pío XII, aquel que seguramente mediante horas de charla convenció al sumo pontífice de realizar un acto tan desesperado como un exorcismo hecho por un papa. Él decía lo siguiente: cada vez que veía a Hitler, estaba seguro que en las esquinas de la recámara, ahí donde era más oscuro, se hallaba siempre una sombra. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándome like en Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Poca gente sabe que este planeta, este sistema solar, esta Vía Láctea, galaxia que nos alberga, tiene el más negro, el más terrible de los destinos. Pero los plazos cósmicos son tan dilatados y ante ellos nuestro tiempo es tan insignificante que no tenemos nada de qué preocuparnos, pues afortunadamente no seremos víctimas del horror y la violencia más descomunales del universo. Pero nuestra galaxia madre sí lo sentirá. Esta será probablemente despedazada con una violencia imposible de dilucidar por la imaginación, y aquello que lo hará es algo desconocido, terriblemente extraño. Reside más allá de las estrellas lejanas del cielo, tapado por la luz que emiten estas y el polvo cósmico. Se le llama el Gran Atractor. El poder que tiene es tan colosal, tan monstruoso e indigesto, que es como tratar de encontrarle un límite a la infinidad usando la mente. Se te escapa porque es paradójico.
Se ha descubierto que el gran atractor no solo está jalando a nuestra galaxia 22 millones de kilómetros por hora, sino además a otras hermanas cercanas y hasta lejanas a nosotros. Andrómeda, la galaxia del ojo negro, la galaxia rueda, todas están siendo atraídas a un destino incierto, hacia un conjunto de luces oscuras e insondables, hacia un faro siniestro, hacia una ciudad tétrica del cosmos que parece el interior de un enorme agujero negro y que, se sabe, tiene en su estómago los jugos digeridos de no se sabe cuántas galaxias y cuerpos estelares. El gran atractor fue detectado por primera vez en el año 1973, pero no fue sino hasta 1986 que los astrónomos descubrieron la hórrida naturaleza del mismo. Lo denominaron como una anomalía gravitacional que tiene cientos de miles de veces la masa de la Vía Láctea, lo que quiere decir que puede lucir como un cuerpo extraño, de monstruosas, inimaginables, imposibles proporciones, o simplemente un conjunto de otras galaxias entremezcladas en una supernube, sufriendo agresivísimos cambios por el pesado influjo gravitacional que unas con las otras ejercen sobre sí mismas. Esto da pie a una pregunta tenebrosa. Si tenemos en cuenta que ya muchísimos científicos están de acuerdo y no tienen miedo en admitir que en cada galaxia no debe haber una, sino docenas, quizás cientos o miles de exponentes de vida extraterrestre, ¿qué clase de destino pesadillesco, imposible de escapar, le habrá deparado a aquellos planetas habitados que estaban realmente cerca al gran atractor? ¿Habrán podido sobrevivir a los violentos cambios o incluso con choques cósmicos tan inminentes? Estos se producen incluso en esos casos en plazos de tiempo tan dilatados que la vida puede prosperar a salvo por muchos eones. Hombre o mujer, cualquiera que haya vivido lo suficiente, sabe que muchas veces la realidad supera la ficción, sobre todo y lamentablemente a la ficción del horror. ¿Será posible que entre aquellas cosas que hoy son un misterio, aquellas verdades lejanas del universo, haya cosas que superan infinitamente incluso los peores horrores lovecraftianos? Nosotros podemos estar tranquilos, no lo llegaremos a ver, pero los restos de nuestro mundo, las bellas luces brillantes que vemos y nos ven de vuelta desde la bóveda celeste, sí lo verán, y lo que es peor, lo sufrirán también. Quizás se pueda hacer un paralelismo metafórico con la sala de los condenados a muerte. Muchas de esas luces no tendrán un fin natural, sino espantoso, fulminante y peor aún, misterioso. Imagínate a ti misma o a ti mismo en un traje espacial, dirigiéndote a una velocidad increíble hacia el gran atractor, y saber que vas a observar, que vas a sentir en carne propia lo que te va a hacer. Tenga conciencia o sea simplemente una fuerza ciega, esto supera por mucho incluso lo que nosotros como humanos entendemos como un Dios todopoderoso. Es algo que escapa de nuestra imaginación. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter. Abajo en la descripción del video hallarás links directos. Así estaremos en contacto. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Se tiene como algo ideal morir durmiendo. Si nos aproximamos a lo inevitable, el fin de nuestro ciclo humano, lo mejor lógicamente es que suceda durante la salvedad del sueño, donde se supone que no solo no vamos a sentir ningún dolor, sino que además no nos vamos a enterar en lo absoluto de nada. No tendremos que vivir el suplicio de saber, ya sea a través de un complejo accidente o convalecientes por alguna enfermedad terminal, que nos vamos a ir. Mientras dormimos, la muerte no nos puede tomar por sorpresa.
Pero sucede que esto es un mito. Desgraciadamente, aun si estamos durmiendo, vamos a saber que nos morimos y de una manera casi consciente. No solo eso, se puede llegar a tener una muerte horrorosa en sueños. La razón es simple. Mucho de lo que soñamos es producto de nuestro subconsciente interpretando cosas que pasan en la realidad. Por ejemplo, alguien que se moja mientras duerme probablemente va a soñar con agua. Alguien cuyo cerebro presiente que el despertador está a punto de sonar, soñará con algo ruidoso. Por ejemplo, platos partiéndose. Por lo que si la muerte nos sorprende mientras dormimos, el subconsciente, durante los últimos, desesperados instantes de vida, se va a encargar de transformar ese evento en un sueño, por lo general, nada placentero. Y la cita que nos reúne hoy acá son pesadillas que han matado a personas. Ha habido casos de individuos con condiciones delicadas que murieron a causa de una pesadilla. Una mujer o un hombre de la tercera edad que sufre un terror nocturno, condición que está varios peldaños por arriba de la pesadilla común, puede sufrir un ataque cardíaco. Esto nos lleva a un caso bastante atípico. Los terrores nocturnos son más comunes en niños, pero hay casos en que le suceden no solo a los adultos, sino a personas de la tercera edad. Un ejemplo es el de un señor de 67 años que sufría de este mal. El hombre tuvo un infarto mientras dormía. Su mujer estuvo cerca para llamar a la ambulancia. El hombre sobrevivió para contar qué fue lo que le provocó el terrible episodio. Una horrorosa pesadilla que estaba teniendo. La recordaba muy bien y de hecho la contó con un adherente inquietante. No era la primera vez que soñaba con esta situación o con la extraña persona que se le aparecía en esos sueños. Era así. Él estaba en una cama y no se podía mover. Era como una parálisis. Las parálisis de sueño por lo general nos sorprenden cuando despertamos. Él en cambio estaba dormido y soñaba con que no se podía mover. La habitación era extraña. La cama no era suya y todo estaba muy oscuro. Varias veces en su vida se vio atormentado por ese sueño, por esa misma cama, ese mismo lugar raro. Y le aterraba porque él sabía muy bien lo que venía. Una puerta se abría sola. Tras ella se veía todo negro, hasta que lentamente emergía una cara extraña y muy horrenda. Él decía que se hallaba tan inmovilizado que ni siquiera podía gritar. Aquello no caminaba, se desplazaba, emitía un gañido extraño y a cada segundo se le podía ver mejor. La cabeza estaba echada hacia atrás de tal modo que a cualquier persona normal se le rompería el cuello. La mandíbula se hallaba rota y le guindaba sobre el pecho. Los brazos estaban completamente descolocados. Parecía que los hombros hubieran migrado hacia la espalda como alas deformes. Esos brazos los tenía extendidos a la altura de las costillas, hacia adelante, como queriendo alcanzarlo, y aquellos dedos parecían filamentos que se movían lentamente. El caso es que antes de que aquel personaje horrendo lograra agarrarlo, él siempre, durante toda su vida, había conseguido despertarse, salvo cuando le dio el primer infarto. Aquella vez, eso le había puesto las manos encima y fue demasiado para soportarlo. El hombre finalmente se murió de un infarto meses después del primero. Y sí, ocurrió mientras dormía. Y a pesar de que él no está aquí para decirnos qué pasó exactamente, no cuesta mucho darse cuenta de que se encontró otra vez con su vieja pesadilla. Sin dudas, a veces la mente puede llegar a ser sumamente cruel. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. No es realmente algo paranormal, pero son cosas que le pasan a algunas personas, casos en que una pesadilla ha matado.
Sin dudas algo digno de recordar la próxima vez que alguien idealice aquello de morir durmiendo. Y con respecto al señor, lo curioso es que tiempo después su viuda murió también mientras dormía. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales siguiéndome por Twitter y dándome like en Facebook. Abajo en la descripción del video conseguirás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Todos conocemos a Cthulhu, el impresionante monstruo de pesadilla creado por el escritor Howard Phillips Lovecraft, que se hizo de un lugar importante en el abominable Necronomicon y en la cultura popular. Pero lo que muy poca gente sabe es que el escritor de horror más importante de todos los tiempos, de la mano de su círculo de amigos, crearon mucho más que Cthulhu. Una variedad de dioses, pero sobre todo monstruos abominables que han antagonizado a personajes que sufrieron algunas de las muertes más horrendas de la literatura oscura. Y hoy vas a conocer a los más perversos y terribles. Estos son los 7 monstruos de la mitología de Lovecraft más aterradores. Número 7. Lo que mora en el pórtico de este top no es un monstruo común, pero tampoco parte de los dioses superiores. Se trata, sin embargo, de una entidad increíblemente poderosa. Su nombre, Olcott. Y para que sientas la fuerza con la que comienza este horroroso viaje, te comento que es a menudo descrito como el anticristo de la mitología lovecraftiana. Olcott es capaz de reencarnar en cuerpos humanos cuando la alineación estelar es correcta, pero también puede emerger en este plano desde una profunda, fría, pulsante y avernal dimensión a través de una estatua corrompida y sin ojos de la Virgen María. Su maldad es increíble. Número 7. Número 6. Este monstruo propinó una de las muertes más legendarias de la literatura del horror. Todos los que lo leyeron en 1935 sintieron repelús, y la sensación no se ha alterado ni siquiera un poquito 80 años después. Este monstruo, de hecho, seguramente fue el gatillo que inspiró a criaturas como La Cosa de John Carpenter o incluso The Blob. Si estabas pensando en un vampiro en el sentido literal de la expresión, mala suerte. No podría distar más de ello. Se trata de una criatura que mora en el espacio y que fue invocada luego de un experimento. Es invisible, pero cuando comienza a absorber a sus víctimas a través de sus tentáculos, la sangre de las mismas nos permite ver a este horrendo monstruo por instantes. El escritor Robert Bloch lo describe así. Era rojo, una gelatina pulsante e inmensa. Una forma escarlata con tentáculos que se movían y se movían. La boca de estos apéndices se abrían y cerraban con monstruoso apetito. Era una botargada monstruosidad sin cara y sin cabeza. Un monstruo de las estrellas. Número 6. Número 5. Muchos han intentado dibujar a los monstruos del quinto puesto, pero pocos se ponen de acuerdo en cómo lucen realmente. Parece ser que ningún artista a la fecha ha logrado dibujarlos lo suficientemente ominosos y abominables como son en la historia. Los perros de Tíndalos pertenecen a las monstruosidades lovecraftianas más terribles, y la muerte que te pueden propinar es tan inenarrable que se hace menester un intento desesperado por suicidarse primero a fin de escapar de semejante destino.
No son perros, pero sí criaturas dimensionales que no se detienen nunca y que no descansan jamás. Su aspecto es visceral. Los encontró un desafortunado científico que inventó una máquina para hacer regresiones cósmicas, abriendo un portal al principio de los tiempos tal como lo conocemos. Una vez que un perro de Tíndalos te detecta, te perseguirá por siempre. Pueden entrar a esta dimensión a través de ángulos, de esquinas en las paredes, y esto, lejos de ser un impedimento, es una desventaja para el hombre. ¿Sabes qué tiene esquinas? Las paredes de tu cuarto. Número 5. Número 4. De los dioses menores de la mitología lovecraftiana, si no el más desagradable, sin dudas está entre los peores. Igolonak es asqueroso y perverso. Y que esas dos cosas sean dignas de destacar entre monstruos de los mitos, dice mucho. Servido por deformes presencias ciegas que moran en la oscuridad, Igolonak es el dios de la depravación, no solo entre los hombres, sino ante cualquier ser que exista. Las prácticas más obscenas, aberrantes, vomitivas, perversas y dañinas son influjos suyos. Y los entendidos de los mitos dicen que de hecho su maldad y su enorme capacidad para ser ruin es superior a la del mismísimo Nyarlathotep. Es de las pocas criaturas del bestiario lovecraftiano, dioses o no, que es capaz de conversar con los humanos. Pero nunca ningún mortal que hable con Igolonak terminará bien. Se manifiesta entre las personas como un inmenso hombre con obesidad mórbida. Carece de cabeza y tiene bocas en las manos. Número 4. Número 3. El tercer lugar está reservado para la entidad más vomitiva. Es difícil encontrar, no solo en la literatura lovecraftiana, sino general, un ser más repulsivo, inmundo y desagradable. Que su nombre sirva de precedente para todo lo anterior dicho e infinitamente más. La madre del pus. La información que se tiene de este ser es escasa, pero lo poco que hay sirve para sentenciarla con todo tipo de adjetivos bajos. Nació de la unión profana y hereje entre un hombre y Shuf-Niggurath, una entidad increíblemente poderosa perteneciente a los dioses mayores. La madre del pus busca lugares donde abunde el agua estancada para esconderse. Es recipiente de enfermedades, infestaciones y males que podrían corromper la vida instantáneamente. Y si llegara a atraparte, te convertiría en un recipiente viviente de inmundicias, donde la náusea, las deformidades hasta extremos inconcebibles, la locura y la podredumbre te asimilarán hasta que seas un apéndice más de ella. Número 3. Número 2. El lugar número 2 se lo gana una entidad extraña, casi desconocida de este bestiario. No ha tenido papeles relevantes en la historia, pero llega tan alto por lo ominoso que es, por lo descorazonador y terrorífico que es el abismo cósmico que esta entidad representa. Se cree que el vacío de las estrellas es infinitamente poderoso y amoral. Puede ser tan grande que sus proporciones escapen toda medición humana. ¿Qué es exactamente este ser? Ha sido descrito como una masa inmóvil pero viviente y consciente. Su piel, por llamarlo de alguna manera, está hecha de la tela del cosmos en el centro del universo. Es casi indistinguible en la nada, salvo por tenues luces aceitosas. Y aunque muy inteligente, no habla ningún lenguaje conocido ni tampoco le interesa comunicarse. Pero si algo demuestra es que lo extraño puede ser terrorífico. Número 2.
Número 1. Antes de la historia, antes del tiempo, la Tierra estaba habitada por los antiguos, una raza extraterrestre ultra avanzada que nosotros, en nuestra primitiva concepción de las cosas, conocemos simplemente como dioses. Los antiguos crearon una raza bastarda de seres completamente amorfos cuyo aspecto indescriptible nos resultaría insoportable. Se llamaban los Shoggoths y se encargaban de construir estructuras y servir a los antiguos. Pero cuando estos dioses decidieron marcharse de la tierra o ir a dormir en la profundidad de los abismos marinos, un Shoggoth particularmente poderoso se quedó atrás. Esta presencia sin aspecto, cuya forma inmensa podría describirse como una sopa primordial, burbujeante, pulsante, continuó trabajando y derivada de ella se formó la vida en la tierra. La vida marina, la vida terrestre, las plantas, los insectos, los crustáceos, los humanos. Todo deriva de este ser conocido como Hubo-Satla. El origen de la vida es suyo, confiriéndonos a nosotros como especie un comienzo insoportable, pues no somos sino un insignificante accidente, creado a partir de nada menos que un sirviente de aspecto deforme y abominable. Quizá algunos podrían vivir con eso. El problema es el siguiente: Hubo-Satla duerme, pero algún día va a despertar y volverá a la superficie. Será un espectáculo 100 veces más grande que la épica explosión del Vesubio. Cuando eso ocurra, volverá todo atisbo de vida sobre este planeta al engrudo degenerado del que se formó. Aquello que vino de Hubo-Satla retornará a Hubo-Satla. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Abajo en la descripción del video hallarás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. La figura suprema de la fe católica, a través de sus 266 exponentes a lo ancho y largo de la historia, han tenido roles decisivos en los devenires de la cronología humana. La guía de más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo ha sido relacionada siempre con bondad y sabiduría. Un modelo a seguir entre los hombres, un faro de luz en los tiempos difíciles y el líder espiritual por antonomasia. Pero así como ha habido buenos papas, la puerta trasera de la historia tiene relatos terribles que contarnos acerca de aquellos hombres que, desde la supremacía que otorga este rol, cometieron no solo los más ruines actos de corrupción y depravación, sino además orquestaron asesinatos, traiciones y baños de sangre. De los más terribles papas que existieron, se pueden contar historias cuya inmundicia aún hoy nos deja incrédulos. Estos son los 7 peores papas en la historia. Número 7. Octaviano fue nombrado papa en el 955 después de Cristo, a los 18 años de edad. Decidió que su nombre sería Juan. Como anteriormente hubo 11 pontífices que eligieron ese nombre, entonces a él le tocaría ser Juan XII. Pero lo importante en esta historia es que pocos sabían los clérigos de entonces que estaban cometiendo un error gravísimo al elevar a este joven al poder. Juan XII sabía mantener las formas y era buen diplomático, pero sus apetitos sexuales simplemente lo superaban, y los escándalos que sufrió la iglesia por su culpa dejaron cicatrices que hoy, 1050 años después, todavía son tema de cotilleo. A este papa se le acusa de cometer incesto con su madre, quien era una prostituta,
también con sus hermanas y sus sobrinas. Podría decirse que estos fueron viles rumores infundados por sus rivales, pero pasa que la reputación que el propio Juan XII se forjó son las mejores pruebas para avalar estas terribles acusaciones. Para empezar, tenía un harén, es decir, un grupo amplio de mujeres a su entera disposición, con las cuales hacía el amor día y noche en los aposentos del Palacio de Letrán, antiguo hogar de los papas. Esto no era suficiente para Juan, quien encima toqueteaba y cada vez que podía fornicaba con las mujeres que iban a la iglesia a rezar o a pedirle favores. Se le acusó de pedófilo y sátiro. Su papado es conocido como una de las etapas más inmorales y sórdidas en la historia de la iglesia. Murió en el 964 después de Cristo a los 27 años de un martillazo en el cráneo propinado por un marido celoso. Número 7. Número 6. En el año 2013, Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, pasó a engrosar una breve lista de sumos pontífices que renuncian al papado alegando razones de fuerza mayor como vejez, agotamiento o facultades mentales desmejoradas. Todo por el bien de la Iglesia. Sin dudas un caso muy distinto al de un tipo llamado Teofilacto, quien pasó a la historia como Benedicto IX, uno de los peores papas que jamás existió. Así como Juan XII no podía resistir la lascivia, Benedicto IX era el papa de la avaricia, un diplomático extremadamente hábil que hizo algo atroz: vendió el papado al mejor postor. O sea, decidió abandonar el puesto a cambio del clérigo o político que le ofreciera la mayor cantidad de dinero. Lo peor es que por algún motivo Teofilacto volvió a ser papa poco después. Durante sus vacaciones aprovechó para casarse con su prima. Sin embargo, este Benedicto también tenía apetitos sexuales variados. Lo acusan de haber convertido el palacio papal en un, y cito, burdel de hombres. Cuando los clérigos de entonces se estaban cansando de él, Benedicto IX hizo su última jugada maestra. Volvió a vender el papado al mejor postor. En su dudoso honor, el Papa Víctor III dijo de él: su vida fue tan vil, tan inmunda, tan execrable, que tiemblo al pensar en ello. Número 6. Número 5. Cada papa mencionado hasta ahora ha sido culpable de muchos pecados, pero siempre con uno que sobresale. Uno fue lascivo, el otro avaro. Te presento entonces al papa que representa la corrupción, Giovanni di Lorenzo di Medici, mejor conocido como Leo X. Este hombre alcanzó el papado a través de una vasta red de tráfico de influencias. Lorenzo era extremadamente hábil amasando fortuna, pero aún más disfrutándola. A él se le debe una de las frases papales más oscuras e infelices en la historia: ya que Dios me ha dado el papado, entonces vamos a disfrutarlo. Organizaba fiestas costosísimas, se colmaba con todos los lujos que le provocaban, daba banquetes todos los días, era caprichoso y terriblemente despilfarrador, hasta el punto que puso las arcas de la iglesia en números rojos. Por su culpa hubo que empeñar joyas y mueblería histórica para recuperarse de la resaca egoísta y personalista de Leo X, quien pasó a la historia al ser el papa por el cual el fraile Martín Lutero acusó a la iglesia de corrupta, comenzando así una rama alterna del catolicismo llamada luteranismo y protestantismo. Número 5. Número 4. Uno de los temas de conversación más interesantes es dilucidar con qué criterio elegían a los papas en los viejos tiempos.
Uno no sabe si los clérigos tenían predilección por las personas excéntricas, o es que las personas excéntricas sabían disimular normalidad muy bien. Esteban VI trae a colación este tema como ningún otro sumo pontífice, instigador de un escándalo estrafalario y siniestro que sobrevivió 1117 años, siendo aún tema de conversación hoy día. ¿Qué hizo este señor? Simple. Una de sus primeras órdenes como cabeza de la Iglesia fue desenterrar a su antecesor, el Papa Formoso, para someterlo a juicio en un acto que pasó a la historia como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror. Y esta pintura de la escena retrata muy bien cómo fue la cosa. Su Santidad Esteban VI mandó a vestir el cuerpo carcomido y de aspecto zombificado de Formoso con sus antiguos atuendos papales. Lo sentó en una silla y ahí, acusándolo de ilegítimo, celebró un acalorado juicio en su contra que parecía más una pesadilla. Esteban VI sentenció que al cuerpo de Formoso se le debían amputar 3 dedos y ser arrastrado por las calles de Roma ante la gente. El cadáver fue quemado y luego arrojado al río Tíber. Esta bravuconada caótica y desquiciada le costó a Esteban muy caro. Las autoridades eclesiásticas decidieron que este señor debía ser depuesto a toda costa. Y así fue. Irónicamente hicieron un juicio en su contra acusándolo exactamente de lo mismo que a Formoso, como si fuera una venganza orquestada desde el más allá por el antiguo papa. Esteban VI murió poco después, estrangulado. Número 4. Número 3. El hombre que ocupa nada menos que el tercer lugar fue por desgracia más un monstruo político que un hombre de Dios. Y si sabes algo de historia, su nombre habla por sí solo. Rodrigo Borgia, o Papa Alejandro VI, fue uno de los líderes más odiados de su era. Podría decirse que fue elegido por su vasta experiencia, pues antes de ser papa ocupó cargos como sacerdote y cardenal. Pero lo cierto es que todo lo que obtuvo este señor fue a través del soborno, la coerción y las amenazas. Rodrigo Borgia era un hombre extremadamente rico quien sabía utilizar muy bien el poder para salirse siempre con la suya. Célebre por inventarle cargos criminales a sus rivales, el Papa Alejandro VI no solo hundió a innumerable cantidad de críticos a través de juicios falsos que aniquilaron a grupos familiares enteros, sino además ordenaba decomisar la fortuna de estas familias para sumarlas a sus propias arcas. Su larga estadía en el papado se debió a una mezcla del terror que infundaba en la gente y complejas maquinaciones que acababan siempre en la destrucción de sus oponentes. Por si lo anterior fuera poco, a este papa se le acusa de incesto al tener relaciones sexuales con su propia hija. Se le acusa además de haber sido padre de 7 niños ilegítimos y de organizar orgías en el palacio. Número 3. Número 2. El personaje que ocupa el segundo lugar por poco no se queda con el primero. Fue una elección difícil, pero helo aquí. Entre los entendidos, esto es tema de intenso debate porque para muchos, Sergio III fue el más vil papa que ha visto la historia. Durante su período se fundó lo que quizá fue la era más baja e inmoral en la historia del catolicismo, la pornocracia, en la que la Iglesia Católica cayó bajo la influencia, y cito, de rameras. Sergio III también inició el Saeculum Obscurum, mejor conocido como la Era Oscura, que atrasó a la humanidad durante siglos. Tomaría mucho tiempo nombrar todos los crímenes de este señor, así que dejémoslo así. Participó en rituales paganos en los que se hacían sacrificios humanos. Castigaba a las monjas que no le caían bien, despojándolas de los hábitos y sentenciándolas a vivir de la prostitución. Antes de ser nombrado sumo pontífice, Sergio III conspiró y logró hacer asesinar a 2 papas antes que él.
tuvo un hijo ilegítimo, a quien violó hasta el hartazgo. Mandó a asesinar a numerosas personas y tenía fama de ser despreciable y sumamente peligroso. Número 2. Número 1. Otto de Lagery era sin dudas un hombre brillante, político hábil, estratega magistral, intelectual impecable. Quizá fueron todas estas cosas las que le permitieron llegar al papado en el año 1088 bajo el nombre Urbano II. El problema es que tras sus modos educados y su lenguaje sofisticado se escondía un monstruo agresivo que sabía disponer muy bien de aquellos que lo cuestionaban. Mandó arrestar a muchos cardenales de manera ilegal, sentenciándolos a cadena perpetua. Podía haberlos mandado a ejecutar, pero Urbano II quería que estuvieran vivos para asegurarse de que vieran cómo vendía a sus familias como esclavos. Si esto no fue suficiente para enviar un mensaje muy fuerte a toda la curia, el hecho de organizar grupos de sicarios profesionales para que viajaran y masacraran a todos los hombres de poder y sus familias que se le oponían, sin dudas sí lo hizo. Otto de Lagery era un hombre con el que no se podía jugar. Pero no fue por esto que pasó a la historia, sino por una entramada conspiración. Urbano II asistió al emperador Alejo en su guerra contra los turcos, no por ayudarlo, sino porque quería anexar territorios que estaban ocupados por los musulmanes. Este papa ganó la guerra contra las fuerzas del Medio Oriente y eso debió ser suficiente. Pero bajo el lema de Deus Vult, es decir, Dios así lo desea, comandó desde su trono papal la primera Santa Cruzada. Organizó un holocausto limpiando la Tierra Santa de toda presencia musulmana. Los soldados cruzados no perdonaron la vida ni de mujeres ni de niños. De ello derivaron historias de violaciones, masacres, gente clavada en estacas, niños decapitados, aldeas y ciudades quemándose. Por orden de Urbano II, Jerusalén se convirtió en el mismísimo infierno. Un cruzado escribió lo siguiente para las páginas de la historia: la masacre en la ciudad fue tal que la sangre de los civiles nos llegaba hasta los tobillos. Se estima que durante la primera cruzada murieron entre 700.000 y 1.000.000 de personas. Para aquella época, eso era una fracción de la humanidad. Y el Papa Urbano II urdió todo desde su trono. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. La Navidad es una fecha espiritual para pasarla en familia, celebrar en paz y comer bien. Pero seamos honestos, a los más chicos les gusta sobre todo por los regalos, para ver cristalizados sus anhelos materiales. Y pocas maneras hay de hacer una Nochebuena más traumática que no solo no recibir lo que queríamos, sino que además nos regalen porquerías. Trastos que más que un desatino parezcan una broma de mal gusto de la vida y sobre todo de quien nos hizo el regalo. Aunque no lo creas, regalar cosas horribles requiere de un talento perverso, y lo que verás a continuación te lo hará recordar cada Navidad de tu vida de ahora en más. Prepárate porque estos son los 7 regalos de Navidad más horribles del mundo. Número 7. Lo creas o no, el guardián del portal a las puertas del infierno, el número 7 de este top, ha ocurrido no una, sino varias veces. Y que algo tan infame le pase a un joven en Navidad es un trauma que persistirá por largo tiempo. Los padres no están tan informados, ni tienen por qué estar tan informados como nosotros acerca del mundo de los videojuegos. Ellos saben quién es Mario y va que chuta,
reconocerían el logo de Nintendo, pero hasta ahí. Es por ello que a muchos de sus hijos les pasó en su momento, y esto es verídico, que cuando esperaban una PlayStation para Navidad, recibieron esto. La Polystation es una consola pirata china que no era otra cosa que un clon de la Nintendo de 8 bits. Muchos niños se frotaban las manos esperando jugar esto, que en su momento era lo más espectacular del mundo, y recibieron un aparato que apenas emulaba esto y a veces no del todo bien. Número 7. Número 6. Si bien la Polystation es un aparato muy barato, el sexto lugar en esta lista no lo es. Cuesta $229, pero yo mismo me podría apostar 1.000.000 a que nunca adivinarías qué es. Cuesta creer cómo esto se pudo haber comercializado, más a espaldas de Apple, pero parece ser que es legal. Toilet Paper iPod Holder, o por su traducción, dispensor de papel higiénico con entrada de iPod, es un regalo costoso, pero no de buen gusto. Oh no, lo que ves es lo que es. Diseñado para gente que quiere escuchar música en el baño, este dispensor de papel higiénico viene con bocinas que se supone son de buena calidad. Por supuesto, también sirve si quieres acompañar la lectura en el trono de buena música o incluso sirve para momentos románticos en la ducha. Sea como sea, que tu pareja no sepa que la melodía viene de esto, te garantizo, el momento quedará arruinado. Y ahora, en plenas fechas navideñas, están en oferta. Número 6. Número 5. Lamentablemente, esta parada requiere que nos bajemos del tren del humor. El número 5 no es gracioso a menos que seas alguien extraordinariamente malévolo. Lamentablemente no lo podemos ver porque el video en YouTube que lo mostraba fue bajado por ser cruel. Llegó a cosechar varias docenas de miles de pulgares abajo y críticas acaloradas a los padres que lo subieron. ¿En qué consistía? Simple. Una familia que se nota es de bajos recursos le regaló a un niño de no más de 7 años la caja de una Xbox 360. El pequeñito lloró de la emoción. Gritó, abrazó a sus padres, saltó, dio vueltas sobre sí mismo. Se notaba que la madre contenía la risa. Más temprano que tarde nos enteramos por qué. Cuando el niño abre la caja, estaba llena de piedras. Desde que el video fue retirado, muchos padres han subido grabaciones haciendo lo mismo, pero de un modo más correcto. Ora jugándole una broma a su hijo antes de darle el regalo que quiere, ora una mujer que le daba una lección al muchachito porque la noche anterior espió los regalos. Pero el original fue terrible. Yo lo vi. Número 5. Número 4. ¿Te puedes hacer una idea de lo decepcionante que sería que te regalasen un abrelatas para Navidad? Bien, imagínate algo todavía más indigno y encima tomado de los cabellos. Te presento el Tube Ringer, o por su traducción, escurridor de tubos. He llegado a la conclusión de que es literalmente imposible regalar esto sin quedar absolutamente mal. Sí, aun si lo hicieras como una broma, no hay excusa. No hay redención, te verás como un cretino y encima tacaño. Número 4. Número 3. El lugar número 3 guarda un terrible parecido con el quinto, por cuanto es un regalo de mal gusto. Aunque por ahí he leído que la intención de quien creó este concepto no podía distar más de ser algo malintencionado, pero fue usado como tal. Pet Rock, en español, roca mascota, es exactamente eso. Una piedra que viene en su propio nido y que se supone debes cuidar y amar como a una mascota. Y durante los años 80 fueron extremadamente populares e infames en épocas navideñas. Niños que querían con toda su alma un perrito o un gato
fueron timados por padres sádicos quienes decidieron regalarles esto a modo de chiste, lo que demuestra que la Navidad puede ser usada para actos de gran maldad. Número 3. Número 2. Quizá necesites tener 20 y tantos o 30 y tantos para acordarte de los pósters en 3D que fueron increíblemente populares durante los años 90. Para poder verlo en 3 dimensiones, debías usar tus 2 ojos, cruzándolos un poco. A unos les salía de inmediato, otros necesitaban más práctica, pero en aquel entonces era una experiencia genial. Lamentablemente no fue así para un posteador de Reddit que nos contó una anécdota tan traumática que se las arregla para quedar acá. Que eso sirva como precedente para lo que vas a ver a continuación. El sujeto cuenta que cuando tenía 12 años, su madre no le dio ni juguetes ni una consola de videojuegos, ni siquiera buena ropa para Navidad, sino uno de estos pósters. Por si eso no fuera lo suficientemente angurriento, hay un detalle que pone la cereza sobre el pastel y eclipsa esta horrenda anécdota. El niño era ciego de un ojo. En pocas palabras, ni siquiera podía cruzarlos para poder ver el póster en 3D. Número 2. Número 1. Este regalo merece estar acá. El número 1 no solo tiene la propiedad de ser absolutamente absurdo, de mal gusto y extrañísimo, características que hemos visto en los demás puestos. El número 1, además de tener todo esto él solo, es además absolutamente repugnante. Y sí, se han manufacturado y al menos uno se entregó ya como regalo de Navidad, cosa que sin dudas es traumática. La idea fue de un diseñador londinense llamado Alex Green. Afirma que primero experimentó en restos de animales antes de hacerlo con humanos. ¿De qué se trata? Simple. Ositos hechos de placenta. No solo es grotesco, sino además vomitivo. Pero existe y, como se ha dicho anteriormente, ya se han usado como regalos navideños. Conseguir uno es obviamente difícil, pero tú podrías hacer tu propio osito de placenta si logras hacerte con una. Si eres capaz de regalárselo a alguien para Navidad, no cabrá dudas de que eres un degenerado. Pero aún así, me hallo motivado a pedirte que filmes la reacción de tu víctima. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción hallarás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo feliz Navidad.